Fernández. Él es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de la Asociado de México Evalúa, organismo especializado justamente en estos temas. Doctor Marco, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buena tarde. Hola, Pepe, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Gracias. Se presenta este plan básico de la educación para preescolar, primaria, secundaria principalmente. Es un plan que pretende establecer una nueva relación entre la escuela y la comunidad, según se nos ha informado. Va a ser un plan piloto. ¿Cuál es tu primer impacto, tu primera impresión justamente de todo esto, de todo este asunto, Marcos Fernández? Pues con toda franqueza, yo lo que observo, hay aspectos básicos para la operación de este nuevo plan de estudios que aún no se ha, pues no se ha contestado, no se ha detallado, y que pues asumo los docentes se enterarán en las próximas semanas cuando comience su capacitación para ver de qué manera lo llevan a las aulas en estas 960 escuelas que serán el piloto para su implementación. Por ejemplo, se habla de centrar la educación en términos de la comunidad y no del individuo, y de flexibilizar los grados escolares. ¿Es una Y orientación, tú dirías, es una orientación ideológica? pues lamentablemente sí, pero digamos que pues no es de extrañarse, y sobre todo me parece más lamentable en momentos en los que la educación vive pues una situación crítica derivada de la pandemia. Lo conversabas con mi colega y amiga Alma Maldonado hace poco. Por ejemplo, afectaciones muy importantes en los aprendizajes, de los cuales tuvo la secretaria saliente Delfina Gómez, pues el descaro de decir hoy que cuando hace su recuento, pues que pues prácticamente no ha habido una propuesta de evaluación de estas afectaciones. O sea, enumera los pendientes que le deja a la secretaria entrante, y en esa enumeración convenientemente se le olvida que no tenemos evaluación de aprendizajes afectados ni ruta para su recuperación, en que no hay una estrategia específica para ir a recuperar. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes que terminaron la secundaria y ya no transitaron a la media superior, estamos hablando de 200,000 que ya no transitaron, o de 367,000 jóvenes de la media superior que ya no están en este nivel de estudios. Y en ese recuento de entrega-recepción, dice que aprendizajes para todos, esa estrategia de educación a la distancia, fue exitosa y referente internacional. Es igual que su jefe en la mañanera del día de ayer, pues una expresión de pues una realidad distinta, ajena a lo que está pasando en la educación pública de nuestro país. En pocas palabras, deja malas cuentas Delfina Gómez como secretaria de Educación, cargo desempeñado desde el nombramiento de Esteban Moctezuma, su antecesor, como embajador de México en Estados Unidos en febrero, marzo del año pasado, en junio, perdón, del año pasado, y hasta esta fecha, prácticamente un año y meses. Delfina Gómez fungió como secretaria de Educación. Deja un saldo. ¿Cuál es el saldo pendiente que deja Delfina Gómez? Pues un saldo negativo de manera sustantiva, porque no es que recibió un sistema educativo fácil. Claramente enfrentaba una serie de retos que se incrementaron derivados de la pandemia. A lo largo de los años, Pepe, hemos platicado cómo lamentablemente en nuestro país hay desigualdad de acceso a las oportunidades educativas, o los aprendizajes no se terminan de desarrollar, por ejemplo, en términos de comprensión lectora o del uso de las matemáticas, del aprendizaje de las matemáticas. Llegó la pandemia y estos desafíos se incrementaron y las brechas aumentaron. Se esperaba de una secretaria que presumía haber sido maestra establecer medidas específicas, al menos en tres cosas básicas. Uno, justo tener un diagnóstico de la afectación de aprendizajes que les sirva a los docentes para trazar rutas diferenciadas de la recuperación de los aprendizajes. No se hizo. Se necesitaba, además,
capacitar a los docentes para contener emocionalmente a sus alumnas, a sus alumnos, que lamentablemente en la parte anímica se han visto afectados de manera importante por estos años a la distancia, y eso tiene un impacto negativo en el aprendizaje. Tampoco se capacitó a los docentes en este punto. Y tercero, uno esperaría, con los números que te acabo de dar, por ejemplo, que se pudiera atender de manera puntual, focalizando becas, haciendo programa de acompañamiento docentes y de tutorías para tratar de recuperar el mayor número posible de estos miles de jóvenes que abandonaron la escuela. No se hizo. Entonces, a eso súmale que siguen los maestros de inglés protestando con toda la razón porque no les han pagado sus salarios y a muchos los han despedido. Los facilitadores de prepa en línea, la misma situación. Los maestros en general molestos porque no ha habido recursos suficientes, no solo para su capacitación, hubo un recorte del 79%, sino peor, Pepe, hay una parte en donde tampoco ha habido dinero para su promoción, si quieren ellos evaluarse y ser directores o supervisores o mantenerse como maestros pero con mejores salarios, tampoco lo ha habido. Entonces, con franqueza, pues uno voltea a ver el panorama de las distintas políticas educativas desde la Secretaría de Educación Pública y el saldo es bastante deficiente. Ahora te preguntaría por último, Marco Fernández, si me permites, ¿cómo estás leyendo el nombramiento de Leticia Ramírez como la nueva secretaria de Educación Pública, una mujer muy cercana durante largo tiempo al presidente de la República, incluso cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, así se llamaba entonces la Ciudad de México? Pues consistente con el estilo del presidente respecto a privilegiar la parte de la lealtad y la cercanía, no tanto la parte de la experiencia en el ámbito que le toca dirigir, por más que nos tratan de vender que también ella fue maestra por 12 años y líder sindical de la sección 9 en la Ciudad de México, ligada a la CENTE y al CENTE. Lo cierto es que en esa trayectoria larga que el propio presidente describió en la mañanera, pues lleva más de 22 años alejada de la educación. No es que como cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, la hoy secretaria le haya ayudado, por ejemplo, al licenciado López Obrador a mejorar políticas educativas en el caso de la media superior, que sí depende de la jefatura de la Ciudad de México, pues que se hubieran hecho medidas educativas mejores durante la época de López Obrador como jefe de gobierno y que en esas políticas haya ella influido, nada de ello. Ahora, cuando estuvo en estos 4 años en la presidencia en términos de atención ciudadana, no es que estuviera atendiendo temas educativos. Entonces, vamos a ver si al menos, quiero pensar como buen deseo, con franqueza, Pepe, que la cercanía política le sirve para tratar de convencer de una vez por todas al presidente que la educación sí debe de ser una política prioritaria. Ojalá lo logre, porque los recortes que ha habido en materia presupuestal para la educación, pues sí apuntan a que el presidente sí está ajeno a lo que ocurre en las escuelas públicas del país. Te agradezco mucho, doctor, te agradezco mucho el haber colaborado, permitido este enlace y explicarnos y leernos algo que nos parece fundamental, el plan de la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, y claro, de paso comentar a las obras, los hechos o los desechos de la secretaria que se va y la esperanza de la secretaria que arribará seguramente en la segunda semana, es decir, cuando termine septiembre, en la segunda semana de septiembre y comience cuando termine la segunda semana de agosto y comience el mes de septiembre. Que estés bien, doctor Marco Fernández, que estés muy bien, saludos. Gracias, Pepe, por el espacio, muy buena tarde. Muy buena tarde, gracias. Es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.